Hola, ¿cómo están? Aquí estamos transmitiendo una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Estamos con nuestro discipulado, estamos viendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y pues ya vimos anteriormente pues que Él siempre estaba enseñando, ¿verdad? Él era el maestro de maestros, no dejaba una oportunidad sin dar una enseñanza. Y bueno, pues estamos empezando a ver como yo creo que una parte muy importante, lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Entonces, vimos la clase anterior que tenemos dos versiones de este sermón. Tenemos el de Mateo y tenemos el de Lucas. Pues tienen sus partes en que coinciden, también tienen sus diferencias. Pero bueno, estamos hablando del mismo sermón, de la misma enseñanza que dio el Señor. Y vamos a ver algunas de estas características del sermón para, para poder seguir adelante. Hay quienes mencionan, por ejemplo, que, que el sermón se pudo haber dado en una sola sesión. Hay quien dice que es una recopilación de varias. Y bueno, pues es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Sí, vamos a ver el sermón. Se dice que pudo haber sido una recopilación de diferentes enseñanzas o bien una unidad, que es una unidad. Entonces, pues hay una posición que apoya esta recopilación, digamos, de que sería por Mateo y Lucas, de enseñanzas de Cristo en diferentes momentos, no necesariamente allí, sino de diferentes momentos especiales. Es que están unidas unas a otras para darles un seguimiento, digamos, ¿no? Que Una que tenga unidad. una unidad, una enseñanza continuada, vamos a decir, ¿no? Y Mateo se caracteriza por tener estas enseñanzas agrupadas en un orden más bien lógico que de tiempo, ¿no? Que de así cronológico. Y por ejemplo, los milagros aparecen también en los otros evangelios, en algunos evangelios, pero así diversos estuve viendo, ¿no? Que estos están en los capítulos 8 y 9 y aparecen en otros evangelios ya en diferentes ocasiones. Entonces, por eso se puede pensar que fueron recopiladas enseñanzas sueltas y que fueron juntas, ¿no? Que las juntaron. También puede ser, otro ejemplo son las parábolas del reino, que están en Mateo 13. Algunos piensan que el Sermón del Monte es una unidad temática más que histórica temporal, o sea, que es por temas, que se va trabajando por temas, y hay quien piensa como la crítica liberal, que el Sermón del Monte pues nada más es una colección así de dichos, ¿no? De dichos. De dichos, así como se dice, ¿no? Todo lo que dice Gandhi, todo lo que dijo Nelson Mandela y sus frases, ¿no? Así, de esa manera como que se piensa, ¿no? Sí, Que así pudo haber es. sido. ¿Qué pudo haber sido? Esa es Ujú. pues es una escuela de pensamiento. También hay quien piensa, por el contrario, que este sermón más bien fue dado como una unidad, ¿verdad? Que tiene un principio y un final, porque precisamente tiene una progresión en cuanto a los temas. O sea, se ve que tiene un tema, lo agota, luego a continuación da otro, y así va recorriendo toda la enseñanza que pues, no tendría una razón por la cual no haberse dado en una sola ocasión. Por supuesto, también es posible que se haya dado en una sola ocasión y que después, en algunos otros días, haya tomado una parte específica y lo haya dado para un público específico. O sea, una cosa no tiene mucho que ver con la otra. Es posible, definitivamente, ¿verdad? Entonces, eh, en la misma narración de este Sermón del Monte, aparecen puentes, ¿no? Aparecen frases que están uniendo una parte con otra. Entonces eso le da, pues, fuerza a la idea de que pudiera ser en una sola ocasión, ¿verdad?
Y bueno, en cuanto a que las versiones son diferentes, tanto la de Lucas como la de Mateo, pues nada más recordamos que Mateo sí estuvo ahí presente, en cambio Lucas no, ¿verdad? Entonces él pues tomó información, ¿verdad? Preguntó a diversas fuentes y él tomó pues probablemente una versión breve de todo lo que le estuvieron diciendo, ¿verdad? Vemos aquí que hay algunos detalles que son interesantes, como por ejemplo, el lenguaje que se hablaba en los tiempos del Señor Jesús entre, en esa población, en esa nación, pues hablaba arameo. Y sin embargo, lo que nosotros tenemos es una versión que está en griego. Entonces ahí vemos que hay una pequeña diferencia. Hay quien dice que el Evangelio de Mateo originalmente se escribió en arameo o incluso en hebreo. Pues no lo podemos saber en este momento, ¿verdad? Lo que sabemos es de que las referencias más antiguas que tenemos de estos escritos, pues son en griego. En cuanto a la forma en que está escrito, en que es dada a conocer esta enseñanza, hay algunas diferencias, nada más en la forma, por decirlo de una manera, pero básicamente el contenido viene siendo el mismo, aun cuando una versión es ciertamente más corta que la otra, ¿verdad? Dice John Stott, dice, en cuanto a mí, prefiero la sugerencia que el profesor A.B. Bruce hizo en su comentario de 1897, que dice que él creía que el material contenido en Mateo representa la instrucción no de una sola o día, sino de un periodo de retiro. Bueno, conjeturaba que Jesús pudo haber tenido a sus discípulos con él en el monte para una especie de escuela bíblica de vacaciones. Por tanto, se refería a esos capítulos no como el sermón de nuestro Señor en el monte, una expresión usada por primera vez por Agustín, sino como la enseñanza en la montaña. ¿Verdad? Según esto entonces, dice, además, el sermón tal como está registrado en Mateo hubiese durado solamente alrededor de 10 minutos, de modo que lo que probablemente nos ofrecen los evangelistas son sus propios resúmenes condensados. Aquí yo como que quiero entender que como lo que ahora tenemos en un congreso, ¿no? Que tenemos un tema y sobre el tema hay diversas enseñanzas. Entonces algo así pudo haber tomado el Señor Jesús, ¿verdad? Obviamente no con este nombre, pero era la idea que tenía en mente y se lo dio a sus discípulos en una sola ocasión con todas las variantes que podemos ver. A lo mejor no lo dio de corrido, pero a lo mejor sí en un periodo de un par de días, ¿verdad? Por decirlo de una manera, una parte en un discurso, otra en otra, y así, pero todo de alguna manera junto, por la misma forma en que lo presenta sobre todo Mateo. Vamos a ver ahora el tema del sermón. Pues se dice, bueno, hay quien dice que fue dado para los discípulos, pero como también habla de una multitud, entonces pues hablaba de manera que esta multitud entendiera también, o sea, de una manera muy sencilla y que pudiera entender cuál es el concepto bíblico de justicia y de ley. Y esta comprensión pues los llevaría a diferenciar entre la justicia que proclamaban los fariseos, a como el Señor Jesús estaba disponiendo o enseñando acerca del reino de los cielos. Entonces, el texto clave que establece el tema sería Mateo 5:20, porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y bueno, pues este sermón entonces desarrolla esa ética del reino de los cielos, lo cual pues entonces está hablando, digamos, ahora sí que la ley y la justicia del reino de los cielos es para los que pertenecen al reino de los cielos. Quienes entran al reino deben establecer
su vida en base a las demandas del sermón. Por eso decíamos que pues todo está bien diferente de cómo lo maneja el mundo. Entonces, no, ahora sí que son los preceptos que pone el Señor, pero pues, no son de este mundo, no son para los que pertenecemos al reino, ¿no? Así es, definitivamente. Se supone que es como un código, ¿no? Un resumen de cómo debería de ser un creyente, por decirlo de una manera, ¿no? Y hace, pues ahí las diferencias que hay entre la ley y las nuevas reglas o la nueva forma de hacerlo de acuerdo al reino de los cielos. Y vemos que este sermón está dividido en varias partes. Vamos a irlas viendo, nada más las voy a mencionar y voy a mencionar en dónde se encuentran, pero no vamos a leerlo porque sería leer todo el sermón ahorita y esto ahorita no es el momento de hacerlo. Pero entonces, para empezar, vemos el carácter del creyente y eso está en Mateo 5, del 3 al 12, las famosas bienaventuranzas, ¿verdad? Después tenemos la influencia del creyente que está en Mateo 5, del 13 al 16, la conducta del creyente como una tercera parte en Mateo 5 del 17 al 48, aquí es bastante más amplio, y aquí vemos con respecto a la ley en los versos del 17 al 20, la vida del 21 y 22, la reconciliación 23 a 26, el adulterio del 27 al 30, el divorcio 31 y 32, los juramentos del 33 al 37, la justicia del 38 al 42, la injusticia, perdón, el amor del 43 al 48. ¿Verdad? Esto es en cuanto a la conducta del creyente. En cuanto a la piedad del creyente, eso está en el capítulo 6 de Mateo, del 1 al 18. Y aquí habla de la limosna, de los versos del 1 al 4, de la oración del 5 al 15, y ahí está la forma de orar del 5 al 8, el ejemplo de oración del 9 al 13, la disposición para la oración 14 y 15, y por último el ayuno, que está también ahí en Mateo 6, del 16 al 18. Y bueno, pues vemos en el Mateo 6, 19 al 34, donde el Señor enseña acerca de la ambición del creyente, donde está hablando acerca del tesoro del corazón, ¿no? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ahí es donde habla de que no se hagan tesoros en la tierra y que no se puede servir a dos señores, ¿no? Esto lo encontramos en Mateo 6, del 19 al 24. Luego nos habla, no, de esos dos señores nos habla del 24 y 25, donde nadie puede servir a dos señores. Luego las relaciones, nos habla de las relaciones del creyente en Mateo 7, del 1 al 20. Y ahí es donde habla, ahí es que está bien interesante, ¿verdad? Porque pues ahí está, o sea, cómo podemos relacionarnos con nuestros semejantes. Pues es ahora sí que otro proverbios, ¿no? Pero moderno. Sí, juzgar a otros, habla de juzgar a otros en Mateo 7 del 1 al 5, donde dice que no juzguéis y que veas la viga que tienes. Tú luego hablas sobre la prudencia en Mateo 7:6. Para dice que no demos lo santo a los cerdos, a las perlas a los cerdos, ¿no? Y lo santo a los perros. Eso está tremendo, tremendo, ¿no? Y luego nos habla de la confianza en Dios en el 7, del 7 al 11 del capítulo 7. El comportamiento nos habla de la regla de oro, que conocemos como la regla de oro, ¿no? Que hagamos a los demás lo que queremos, que queremos que nos hagan a nosotros. Y el mundo lo dice al revés, ¿no? Nos dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y aquí Lo hacen en negativo. lo hacen en negativo, pero el Señor nos impulsa, nos lleva a que hagamos. Eso es lo que me gustó cuando conocí al Señor,
de que no era como, pues, como en muchas religiones, ¿no? En donde te dicen no, no tomes café, no te vistas así, no hagas esto, no hagas lo otro, sino que me empezaba a hablar de haz esto, haz lo otro, haz lo bueno, o sea, te impulsa a que actúes, ¿no? Y para bien. Y bueno, también vemos la evidencia del creyente y donde nos habla de el camino, la puerta estrecha, el camino angosto, el vigilarse, el cuidarse de los falsos profetas y de conocerlos por sus frutos. Nos habla de la realidad, cuando, o sea, que se puede llegar al Señor y decir, nunca te conocí. O sea, el tener ese cuidado, ¿no? Y la estabilidad acerca de los cimientos, de que cualquiera que hace lo que yo le digo, bueno, pues entonces Como la casa, ¿no? sí, va a construir sobre la roca. Y muy interesante y muy bonito es la conclusión del sermón, porque ahí nos dice y nos habla en Mateo 7, 28 y 29, que digamos que es la conclusión, que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Entonces, con esa autoridad, pues bueno, cuando alguien escucha a una persona que está hablando y sabe de lo que está hablando y todo eso, pues se queda uno, ¿no? Con la boca abierta, así como, y así me lo puedo imaginar, ¿no? Escuchando al Señor. Y wow, ¿no? En cambio, cuando alguien ya se sabe el numerito de memoria, pues lo está repitiendo como periquito y ay, ni se lo cree uno, ¿verdad? Así dice, ay, sí, bueno, ya va a Sí, empezar otra vez. sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es el carácter del creyente. Y empezamos con la primera de las bienaventuranzas, que es la pobreza que satisface. Dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí, pues empezamos con la palabra de bienaventurados, ¿verdad? Estamos hablando de una palabra que a algunos no les gusta mucho en la traducción que viene, porque aquí habla de la aventura, o sea, te habla un poquito de deidades paganas, ¿no? Pero sería quizá más correcto decir dichoso. A eso se está refiriendo, con una persona feliz, una persona dichosa, una persona gozosa. Pero sin embargo, bueno, la traducción más conocida es la de bienaventurados. ¿Los qué? Los pobres en espíritu, ¿verdad? Entonces, la palabra que se usa, bienaventurado, viene del griego makarios, que significa feliz o dichoso. Incluso tenemos un nombre que es Macario. Bueno, pues eso quiere decir una persona feliz, ¿verdad? Entonces, aquí se está hablando de una persona que es bendecida por Dios y que por lo tanto es una persona que está satisfecha, es una persona que no le anda buscando por otro lado, ¿verdad? Sino que ya tiene aquello que necesita, que tiene esa satisfacción completa que solamente nuestro Señor da. Otra parte donde se usa la misma palabra es en Juan 13:17, dice, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. ¿Verdad? Aquí nos está diciendo en Juan que, pues, si sabes hacer una cosa y realmente lo estás haciendo, entonces vas a ser dichoso, entonces vas a ser feliz, entonces vas a estar satisfecho. De otra manera, pues es nada más conocimiento, ¿verdad? Y el Señor no quiere oidores, quiere hacedores. Y en esta condición, cuando somos pobres en espíritu, es que podemos tener una dicha, de acuerdo a lo que nos está enseñando el Señor. La felicidad entonces no solamente consiste en conocer la verdad, sino además en creerla y en obedecerla, en vivirla. Si realmente estamos viviendo lo que creemos, entonces vamos a tener esta condición de dichosos o de bienaventurados. Y esto de creer, o sea, el creer es lo que nos permite también y hace una diferencia enorme, bueno, abismal,
con los incrédulos, el que nosotros podamos creer, eso nos hace felices. La verdad es que, pues, tener al Señor en cualquier circunstancia, sabiendo que estamos en Él, o sea, ya tenemos así nuestro corazón, pues, por mucho dolor, muchas cosas que podamos estar enfrentando, pues, vivirlas en el Señor pues, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia, ¿no? Tenemos en Juan 20:29, nos dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios es bendito, Dios es bienaventurado, Dios está contento, es dichoso. O sea, y también cuando nos hablan de la fe, o sea, Dios también, o sea, Él a veces tiene más fe que nosotros, tiene más fe en nosotros que nosotros mismos, ¿no? Sí, nos dice en Primera de Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Este bendito también nos habla de bienaventurado. Y su felicidad es comunicada a los que creen en él. O sea, participamos pues de ese gozo, de esa alegría. O sea, es pues ponerse de acuerdo con él, ¿no? Nos habla también de la unidad, ¿no? De la Ajá. que también nos habla el Señor Jesús. Sí, el alinearse, el ponerse de acuerdo con él en esa fe o en ese creer, pues hace que las cosas sucedan, la verdad, ¿no? Y la felicidad entonces es comunicada a los que creen en él. La condición del creyente feliz, dice pobre en espíritu, ¿verdad? Y aquí viene en griego, que no lo voy a decir porque no sé pronunciar el griego. Usted tampoco. Sí. Es que está en griego. Entonces, imagínense. Y también viene pobre, ¿no? Que también y equivale entonces, que es la palabra usada para mendigo, como lo vimos en el relato de Lázaro, en Lucas 16:19-22. Esta misma palabra pobre se refiere a mendigo. Y pobre en el Antiguo Testamento es el que no tiene nada y confía solo en Dios para liberación y provisión. Y es cierto, porque cuando llegamos, cuando yo llegué al Señor, verdaderamente uno dice, ya, es que ya no tengo nada que perder, o sea, ya, o sea, no hay para dónde, ¿verdad? Sí, Perdón, muchas veces es el último recurso. sí, pero o sea, qué tremendo, ¿no? Porque no es de que, ay, bueno, sí, me convence, no hay de otra, no hay de otra, ahí se acaba todo, se acaba todo. Bueno, y entonces dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese pobre, a esa palabra, a ese pobre es al que está refiriendo Clamó. esta parte, ¿verdad? No son pobres de espíritu. Alguien que es pobre de espíritu, pues es una persona, pues pusilánime, pobrecito, apocado, sino que somos pobres en espíritu, ¿verdad? Con respecto a sus espíritus. Entonces, el pobre en espíritu es aquel que ha perdido ya toda la confianza en su propia justicia y descansa solamente en la justicia de Dios. Y esa es la posición donde debemos estar. Yo me acuerdo que hace muchos años, pues tenía un amigo y tenía otro que era pastor, pero andaba como que de licencia. Entonces, este primer amigo tenía una vida bastante desordenada, ¿no? Entonces, pues de repente le daban sus ataques de culpa, de arrepentimiento, y entonces estaba ahí diciendo, no, pero es que yo soy una porquería de persona, y así se estaba flagelando. Y el otro le dice, yo estaba muy pequeño en el Señor en esos tiempos. Le dice, qué bueno que estás así, porque así es exactamente como te tienes que sentir. Así pequeñito, que no vales nada, que por ti mismo no tienes ningún valor. Y lo único que te va a dar valor es lo que tienes en Cristo. Y así es, así es. Cuando estamos en esa condición, entonces es cuando somos realmente pobres
en espíritu. Y eso es lo que quiere Dios. Dependencia de Dependencia total de Él en todo sentido, no nada más en lo espiritual, en todo sentido, que no confiemos en nuestra, en, en nada de nosotros mismos, en nada que creamos que nosotros lo hayamos logrado, ¿no? Ni en un título académico, ni en un trabajo, ni en una relación, ni lo que tengo en el banco, nada de eso, nada. Lo único que vamos a depender, lo único que vale en nuestras vidas es la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Dice Dice Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Aquí recordamos, ¿verdad?, que es la ocasión en que el Señor está haciendo, pues una parábola ahí pequeñita, ¿verdad?, de un publicano, que era una persona considerada como lo peor dentro de la nación de Israel, y lo que sería un fariseo, que pues él se sentía como que era lo máximo en aquel tiempo, y entonces el fariseo pues, estaba ahí delante de todos y hablaba en voz alta y decía, gracias Señor que no soy como estos pecadores, ¿no? Sino que pues yo estoy en otro nivel, por decirlo de una manera. Y en cambio el publicano pues estaba ahí en un rincón, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada y decía nada más, Dios sé propicio a mí, pecador. Pues esa es la condición. Esa es exactamente la condición que debemos tener todo el tiempo, así reconocer esa condición de pobreza en espíritu, porque entonces comprendemos la completa miseria y no se espera nada de nosotros mismos, de nuestros propios méritos. Se ve que los méritos que podamos tener son nada delante de nuestro Dios. Dice Romanos 7:24, el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y pues así se sentía Pablo, a pesar de todo su historial, de todo su currículum, ¿verdad? De haber estudiado con el mejor que podría haberlo hecho en aquel tiempo, tener ahora sí que decían una cuna de oro, pues a pesar de eso, él dice, miserable de mí, porque ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que no vale absolutamente nada, ¿verdad? Entonces estos pobres en espíritu son los que confiesan su miseria y descansan solo en la gracia de Dios. El espíritu humillado, pobreza en espíritu, es lo único que realmente Dios acepta. Va a ser la condición que Dios va a ver en cada uno de los que queremos ser sus hijos. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y así es. Esto lo dijo David en una condición de dolor y nosotros lo podemos repetir también porque igual se aplica para nuestro tiempo. Sí, así es, tiene que haber un quebrantamiento, o sea, cuando llegamos al Señor, pues o sea, es que nos muestra el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos muestra nuestra verdadera condición. Entonces, esa condición de miseria, nos quebranta, o sea, nos quebranta verdaderamente, dice el Salmo 34:18, cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y pues está otra vez el ejemplo de la parábola del publicano otra vez, y pues hay un contraste muy grande con la arrogancia del fariseo que se considera mejor que los demás, ¿no? Y pues así se fue, sin ser justificado, nada más se fue con su creencia, ¿no? Como dice, ya cumplí, ya la hice, pues ya, ¿verdad? Y así, muchos de esos pues, son los que van a llegar con el Señor y dicen, yo ni te conocí. Yo ni te Oye, conocí. espera, ¿no? Pero pues, sí, yo era mejor que el Que el publicano. publicano, pues fíjate que Pues, no. qué tremendo, ¿no? En Lucas 18:14 nos dice,
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces la condición para la justificación también se extiende a la santificación, por supuesto, ¿no? La enseñanza de Pablo que nos da en Romanos 8, 4 y 5, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que experimenta pues esa libertad de estar crucificado juntamente con Cristo, ¿no? De estar crucificado, ahora sí, del yo, crucificar al yo, como lo dice Galatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nada tiene que ver con esa falsa humildad, ¿no? Porque el mayor pecado que puede haber es el orgullo. Entonces, pues se puede fingir, pero pues Dios conoce y sabe cuál es sí, nuestra condición en el corazón. Es el que se considera a sí mismo insuficiente y descansa en la gracia, reconociendo que el poder viene del Señor. O sea, todo viene del Señor, todo lo bueno, ¿no? Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que aún con todo, pues vamos caminando en el Señor, en las buenas, en las malas, arriba y abajo y como sea, pero sabemos que su poder es el que nos sustenta. El pobre de espíritu tiene un corazón contrito que tiembla ante la palabra de Dios. Lo dice en Isaías 66:2, que es precioso. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oh, qué hermoso. Ahí está. Está precioso esta Está palabra. tremendo, ¿verdad? Esto que está diciendo Señor. nuestro Señor, nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento no tiene validez, ¿cómo no va a tener validez? ¿Verdad? Esto está tremendo y es del Antiguo Testamento, es de Isaías, que fue uno de los profetas más tremendos que el Señor nos mandó. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Esto se está poniendo buenísimo. Apenas llevamos una bienaventuranza a la mitad. Ya estamos aquí, pero si bien entrados con lo que sigue. Síganle, vamos a estar viendo durante toda esta parte estas bienaventuranzas que están tremendas, porque así como ahorita hicimos el análisis, pues casi de cada palabra, así es como vamos a estar estudiando esta parte, que pues es como debemos ser, pues es nuestra norma de conducta por ser la descripción, bueno, lo que se espera de una persona que ha sido regenerada por nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta lección, por esta enseñanza, Señor, por este análisis que estamos haciendo de esta preciosa enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Te doy muchas gracias, Padre, que podamos analizar, meternos realmente, Señor, escudriñar cada palabra de este sermón para que podamos, Señor, tenerlo en nuestro corazón, para que podamos tenerlo y vivirlo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, a todo lo que hagamos, Señor, que sea dictado por ti. Te damos muchas gracias, Señor, por esta herramienta tan preciosa, Señor, que nos acerca a ser como nuestro Señor Jesucristo. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor los guarde, los bendiga. Y le seguimos la próxima semana. Vamos a seguir con este sermón del monte. Que el Señor los guarde. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.